A ver, ¿qué nos cuenta nuestra compañera Andrea Taboada? Siempre ella buscando la noticia. Hola Andy, buenas tardes, ¿dónde estás? Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy un día muy movido, diferentes temas que se han tocado acá en el centro político, sobre todo hablamos de la Plaza Murillo y sus alrededores, bueno, pues con los parlamentarios y también diferentes actores. Hablamos sobre todo, Diego, sobre el tema de este informe que habría presentado la comisión que ha visto el caso de la gasolina basura. Recordemos que habíamos estado atentos a que haya un resultado y bueno, se ha implicado a dos exministros, uno de la gestión del señor Arce, otro de la gestión del señor Rodrigo Paz, y bueno, hay repercusiones respecto al caso. Hemos hablado con diferentes asambleístas de diferentes bancadas, a ver qué es lo que piensan también sobre este informe y bueno, y cómo implica también a exautoridades. Escuchemos lo que decían los asambleístas. La comisión todavía no hay ningún informe de la comisión, está trabajando sobre eso y obviamente los resultados que encuentra se pasan, por ejemplo, a la fiscalía. Si se encuentran algunos indicios de actos mal hechos o de corrupción o lo que sea, todo eso es una información pública, se pasa toda la documentación a las instancias correspondientes para que tomen las decisiones que corresponden, ¿no? Pero no es el Senado ni ningún senador quien ordena la detención de ninguna persona ni define si ha habido o no corrupción. Lo que hace es investigar y toda esa información. Nosotros sí tenemos una ventaja, digamos, que cualquier institución del Estado nos tiene que facilitar toda la información en nuestro rol de fiscalización. Cuando nosotros entramos a fiscalizar, al acceder a esa información podemos encontrar algunos indicios, pero nosotros no decimos si es o no corrupción. Y si hay indicios, esto se pasará a la fiscalía o a las otras instancias y ya son esas instancias las que, haciendo un trabajo de mayor profundidad, obviamente ya determinan si hay culpabilidades, si se ha cometido o no corrupción, en fin, etcétera, todo lo que corresponde, ¿no? Lamentable lo que ha sucedido porque es el tropiezo principal que ha tenido el gobierno de don Rodrigo Paz, porque había entrado y el primer acto, el hecho de haber quitado las filas por diésel y gasolina era una cosa muy positiva, la gente lo vio muy bien, pero inmediatamente eso fue enterrado por este tema de la gasolina basura. Yo creo que se tiene nomás que actuar con la rigurosidad, con la firmeza que debe haber, porque lo mínimo que hay en ese caso es negligencia, lo mínimo, ¿no? Si no hay corrupción, si no hay delito mismo, ¿no? Pero lo mínimo que hay corrupción. Y yo creo que el peor mensaje que podríamos dejar en este país es impunidad. Y no tiene que haber impunidad en ninguno de los casos, llámese oro, llámese maletas, llámese narcomaderas, cualquier cosa, ¿no? Porque precisamente el pueblo ha elegido a un nuevo gobierno de gente joven, pensando que la gente joven cambiaría esa rutina de corrupción que ha habido desde el gobierno de don Evo Morales. Durante 20 años la corrupción nos ha carcomido y la esperanza de la gente era que este gobierno cambie eso. Entonces, sin embargo, todavía no hay resarcimiento, ¿no?, de los motorizados que han sido dañados por esto. Mire, hay resarcimiento a algunos motorizados, hay gente descontenta, hay de todo, ¿no? Pero lo más grave es que el resarcimiento se ha hecho con dinero de los bolivianos, del bolsillo de ustedes, del bolsillo de los ciudadanos, cuando eso debería ser dinero de los responsables. Es en todo. Pero entendemos que se está llevando adelante una investigación por el Ministerio Público, sabemos que se está por publicar la investigación de la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si es que aquí habría indicios de posibles hechos de corrupción, por supuesto que la justicia tiene que investigar, y si hay una orden de aprehensión, pues tendrá que darse cumplimiento. La realidad es que acá no podemos permitir ningún hecho de corrupción, caiga quien caiga, se debe esclarecer lo que ha sucedido con la gasolina basura. El riesgo siempre está latente, pero por eso las autoridades tienen que actuar rápidamente, el Ministerio Público lo propio, y así vamos a tener una explicación de lo que realmente habría sucedido.
Ahora, ¿era correcto de que se continúe con el contrato que se ha tenido del traslado de carburantes y es donde se ha generado todo este problema de la gasolina vacía del anterior gobierno a este gobierno? Hay una cosa que debe ser clara para todos los bolivianos. Bolivia lastimosamente está en una crisis terrible y no tenemos muchas opciones de compra. Cuando tienes un boliviano no puedes comprar una gasolina de 10 bolivianos, tienes que comprar una gasolina de un boliviano y lastimosamente estás atado a muchos de los contratos hasta que poco a poco puedas ir saliendo de ellos y tengas más ingresos para gastar en combustible. Muy difícilmente se hubiera roto contratos porque no había un solo dólar en el Banco Central. La otra opción era quedarnos sin combustible y que la economía realmente se frene, como ha sucedido en algún país del mundo. Pero eso creo que no es una opción para este gobierno y menos para los bolivianos. Ustedes saben bien de las declaraciones de esta comisión, que esta comisión que está constituida así es importante, porque fruto de esa investigación se ha determinado que son autoridades del pasado que lamentablemente no han hecho un control de la gasolina. Y también está arrastrando, digamos, al exministro de hidrocarburos, el señor Medinaceli, pero creemos que es importante. Ustedes en un momento muy difícil, seguramente siempre hay fallas que puede pasar a cualquier persona, pero necesitamos más información. Esta comisión ha investigado, pero ahora necesitamos que este informe pase al Ministerio Público, que ya ha pasado. El ministro va a hacer su declaración informativa y esperemos que de esa declaración informativa podamos tener más elementos de prueba y con esos elementos de prueba ver lo que realmente ha pasado. Pero lo más importante, las personas que han hecho esto tienen que ser castigadas y resarcir el gran daño económico, que realmente a veces es difícil en Bolivia, porque te dan una pena, pero muy difícil ya es el resarcimiento del daño. Esperemos que estos hechos se aclaren y dar con los verdaderos autores que han perjudicado al pueblo boliviano. Ahora, ¿cómo se puede resarcir aquello, no? Los transportistas dicen que las carpetas siguen sin revisar de los que ya enviaron sobre los daños a sus motorizados, y ahora también mototaxistas en Santa Cruz indican que tienen otros daños más que están riendo. Eso seguramente un peritaje nos va a determinar el gran daño que se ha cometido a las movilidades. El gobierno ya está realizando el resarcimiento del daño, porque ustedes saben bien, a veces son otros daños que a veces se aprovechan. Por eso es el peritaje que se ha hecho, y en base a ese peritaje el gobierno ya está resarciendo el daño, entonces poco a poco. Y no creo que ha sido en todos los departamentos. Por ejemplo, Potosí no ha tenido mucha de esta clase de problemas, pero hay que seguir dando con la investigación y el gobierno sí se ha comprometido al resarcimiento del daño. Por último, por favor, ahora hay una denuncia, ¿no?, del comandante Mirko Sicol, indica que hay 2 millones que se habría recaudado para su caso. Bueno, lo más importante es que todo acto de corrupción debe ser investigado. Creo que el general es importante tomarle sus declaraciones, porque esto no es la primera vez que denuncian que dan plata para subir de ascensos, pero creo que en el gobierno de Rodrigo Paz esto no tiene que verse. Lo más importante es revisar la meritocracia, y ahí te darás cuenta que realmente la meritocracia entran los mejores. La policía ya no se vuelve un tinte político como antes, y hoy entran los mejores, y para eso tenemos una asamblea legislativa que realmente ellos son los que a través de las listas que nos mandan se aprueba. O sea, bueno, esto es importante, primero desde el punto de vista del ciudadano que quiere gasolina, combustible adecuado para utilizar día a día. Pero también tiene un aspecto político importante, y esto que sirva de moraleja para los otros ministerios. El ministro Medinaceli es de la gestión de Rodrigo Paz. El anterior ministro era de la gestión de Luis Arce. Entró el ministro Medinaceli, no sabemos cómo encontró el lugar, seguramente un desastre como la mayor parte de cosas que estamos encontrando, pero no hizo nada, no hizo procesos, mantuvo a la gente del MAS en los puestos, y eso obviamente trae estas consecuencias. Entonces, que esto sirva también de antecedente a todas las carteras de Estado. En el caso de salud, una directora de la época del MAS ahora es viceministra. Un responsable de recursos humanos de ahora del Ministerio de Salud era director de planificación de la ANH. Entonces, ese reciclaje del masismo, o lo que dicen el neomasismo con el gobierno de Rodrigo Paz, no puede seguir sucediendo. En todo caso, las consecuencias se están viendo: mala gestión, pocas decisiones, y en todo caso, se verá más adelante si corresponde o no un revocatorio. Sin embargo, el resarcimiento todavía no se da para los vehículos. Exactamente, al ciudadano, ¿qué es lo que le interesa? Que su gasolina esté bien, su diésel,
y que les hagan el resarcimiento. En ese sentido estamos fiscalizando, pidiendo informes de cómo va esto de el resarcimiento por los autos que se han arruinado por la... Ahí escuchábamos las palabras de los diferentes asambleístas sobre este tema, ¿no? Este informe que se ha presentado se involucra a 2 exautoridades. Sin embargo, Diego, lo que preocupa es que los transportistas lo indican, ¿no? El resarcimiento todavía no hay, significa que hay carpetas que están sin revisar todavía para que se pueda dar este resarcimiento a vehículos que han sido afectados por esta gasolina basura, Diego. Y de ahí vendrá la segunda parte de este tema. ¿Quién va a devolverle a las arcas del Estado el costo de haber comprado y vendido gasolina basura, que generó que miles de vehículos en el país se averíen, que tengan que ir al taller mecánico, tengan que abrirse motores y después tengan que pedirse el resarcimiento al Estado porque nos vendieron basura y al doble de precio? Entonces, la pregunta será si los responsables van a devolver los millones que está gastando el Estado en resarcimiento, porque del gobierno aseguran que son millones de bolivianos, dan la cifra. Había, no sé si seguirá en la página de YPFB, la voy a buscar ahora, había un contadorcito en la página de inicio, cuánto se había devuelto. Bueno, ya no está por aquí. Aquí está. Compensaciones en este momento son 110.416.541 bolivianos. 110.400.000 bolivianos es lo que el Estado hasta este momento ha gastado en devolverle al ciudadano parte, porque nunca ha sido completo, parte de lo que gastó en arreglar sus vehículos por cargar esa gasolina de mala calidad. ¿Quién le va a devolver al Estado estos 110 millones de bolivianos? Ahí está, gracias. Es información actualizada. ¿Quién va a devolver? En un momento en el que estamos con una crisis tremenda, dicen, momento terrible de la economía boliviana, estamos tirando, despilfarrando 110 millones, porque alguien o muchas personas o algunas personas del anterior y de este gobierno, según el informe de la comisión, miró para otro lado y autorizó que se venda esa gasolina de dudosa procedencia o dudosa calidad. Veremos si hay o no alguien que se hace cargo o no. Y hay muchos casos, ¿no, Diego?, que ni siquiera han sido llevados hasta YPFB porque se les ha pedido demasiada documentación que no contaban, o que lugares que no les daban la factura, porque se les pedía en principio la factura para que se sepa cuánto ha gastado. Y hay muchos casos que no tienen la factura y que sus autos siguen averiados o que han buscado la forma de arreglar y obviamente han gastado mucho dinero y no pueden tener este resarcimiento que se les ha prometido. Así que hay mucho todavía en cuanto a este tema y preocupación por los transportistas. Sí, sacando plumas son, ¿qué? ¿10? ¿100 millones de dólares al cambio actual? Vamos ahora a sacar. Mira qué tanta falta nos hace y ahí despilfarrando todavía. A ver, contanos, ¿con qué más te encontraste? Andy, nos dijiste mañana movida. Bueno, hablamos también sobre esta denuncia, Diego, un nuevo escándalo que ha sucedido de acuerdo a este audio que se habría filtrado, donde se da a conocer, según el general, de que habría habido una recaudación de dinero millonaria, además, para que se pueda ascender a activos policiales y se pueda retirar del cargo al señor Emilio Sopol. Incluso una denuncia por parte del vicepresidente del Estado por diferentes delitos en contra del general. Hay repercusiones sobre este tema. Hemos hablado también con los asambleístas. Escuchamos lo que nos decían al respecto. No, tendría que demostrar precisamente, hay mucha corrupción en muchos espacios del Estado, se ha visto y se ha denotado con claridad. Sin embargo, si Sokol manifiesta eso, ello, que lo demuestre, ¿no? Por un lado. Y por el otro, yo creo que está en el ojo de la tormenta por los varios actos de corrupción en diferentes casos. Caso Maletas, caso
Maderas, caso Oro, caso el helicóptero o el Hércules que se cayó con tantos miles de bolivianos, etcétera, etcétera, casos que no son esclarecidos. Y eso es lo que preocupa a todo Bolivia. Esa realidad queremos saber los bolivianos, ¿por qué están actuando de esa manera? Bueno, lo más importante es que todo acto de corrupción debe ser investigado. Creo que el general es importante tomarle sus declaraciones porque esto no es la primera vez que denuncian que dan plata para subir de ascensos, pero creo que en el gobierno de Rodrigo Paz esto no tiene que verse. Lo más importante es revisar la meritocracia y ahí te darás cuenta que realmente la meritocracia entran los mejores, la policía ya no se vuelve un tinte político como antes y hoy entran los mejores. Y para eso tenemos una asamblea legislativa que realmente ellos son los que a través de las listas que nos mandan se aprueba. O sea, acá lo más importante es darle seguridad y las denuncias que se han hecho tienen que ser investigadas y por lo tanto nosotros vamos a ser rigurosos para elegir a los mejores hombres que realmente tienen que llegar a ser generales, pero acá lo más importante es la meritocracia y no actos de corrupción como se están tratando de hacer, si es que fuera verdad. El vicepresidente justo presentó también una denuncia contra él. Bueno, él estamos acostumbrados, siempre él aprovecha el momento de decir tantas cosas, ya estamos acostumbrados del vicepresidente, aprovecha y esto es malo, en cambio otras denuncias por otras personas sí es creíble, pero el presidente lamentablemente nosotros no lo tomamos en cuenta. Bueno, es una vergüenza que pasen estas cosas, ya sabíamos que habían esas prácticas en el movimiento al socialismo y bueno, creo que esto tiene que ser claro, las investigaciones tienen que ser profundas, porque el gobierno de Paz lastimosamente se está pareciendo mucho al gobierno del MAS en el sentido de que ese tipo de cosas suceden y no se actúa de forma categórica con los responsables, ¿no? Porque esta es una muestra de corrupción que lastimosamente no es novedad. Obviamente hay policías muy respetables a quienes tenemos que valorar, pero también hay estos problemas con el tema de pasar dinero para ser autoridades e inclusive también en otras áreas, ¿no? Tenemos denuncias, por ejemplo, del tema de salud, lo cual también estamos fiscalizando en relación a que se han hecho algunos pagos para algunos puestos. Bien. Y esta denuncia también, Diego, que bueno, ha salido a la luz y hay denuncia por parte del vicepresidente del Estado también, y bueno, que se está pidiendo la investigación sobre todo de este caso, ¿no? Y los asambleístas decían, no es corrupción solamente que se ve en la policía, sino en diferentes instancias del gobierno. No hay problema, se va a crear una comisión para aquello. Ya hasta eso nos olvidamos, hasta eso viene Urcupiña. Yo escuchaba los bombos en tu nota, ¿no? La música y decía, ¿qué habrá habido? ¿Qué fiesta habrá en la asamblea? Y claro, me encuentro con que fue el lanzamiento de la festividad de la Virgen de Urcupiña, ¿no? Con tablets nuevas, con fiesta, comilona. ¿Para qué más? Ya sabemos a dónde apuntar en las próximas elecciones, a ser diputado o senador, ¿no? Andy, a ver, contanos, ¿con qué más te encontraste? Bueno, sigue agudizando el problema entre la ruptura del gobierno y Alianza Unidad. No solamente de los dos, sino también dentro de la bancada de Unidad. Ayer escuchábamos al diputado Alejandro Reyes que criticaba la posición del señor Samuel Doria Medina y bueno, pues ya después vino la respuesta también del líder de Alianza Unidad. Y hoy escuchamos nuevamente la respuesta ahora, la contrarrespuesta se podría decir del diputado Reyes, que dijo que hubo una confusión, de que, bueno, escuchamos lo que decía el diputado en cuanto a esta ruptura que podría haber dentro incluso de la bancada de Alianza Unidad y después de que el señor Doria Medina haya indicado de que el señor Reyes pues se ha estado desalineando ya de esta línea por buscar poder. Eso es lo que mencionaba, ¿no? En su Twitter, pero escuchemos la respuesta del señor Reyes. Bueno, yo creo que lo que ha existido es un teléfono descompuesto o alguna intencionalidad justamente de envenenar los oídos de Samuel. Está más que clara la conferencia del día de ayer. Hemos resaltado la posición democrática y la trayectoria de Samuel, sin embargo, probablemente se ha dejado llevar por un comentario o por un titular, lo cual no es responsable. En todo caso, me mantengo en la posición firme de responsabilidad con el país y yo estoy convencido que la mayoría de los parlamentarios, indistinto de sus colores políticos, va a adoptar esta posición. Hoy Bolivia requiere cambios,
requiere transformaciones importantes y además una defensa férrea de la democracia, de los enemigos de la democracia. Por eso no vamos a estar trabajando en base a caprichos, vamos a trabajar en base a resultados y a la responsabilidad que nos ha conferido el pueblo boliviano. ¿Samuel tenía caprichos, diputado? Bueno, Samuel en su momento ha tenido posiciones diversas, encontradas con la mayoría de los parlamentarios. Una de ellas fue el intento de no abrogar la ley Copa, que claramente para nosotros era una irresponsabilidad. Bolivia necesitaba la abrogación de esa ley y, por supuesto, un estado de excepción responsable como el que estamos viviendo el día de hoy. Eso es solamente como comentario, pero en todo caso vuelvo al punto. Nosotros estamos en la posición responsable de la construcción de país, de democracia y de instituciones. Diputado, ahora Samuel ¿usted adoptará una posición individual o adoptará una posición? Estoy en la posición de responsabilidad con el país. Por eso el país tiene y requiere transformaciones y para eso estamos nosotros, para coadyuvar en la gobernabilidad, para coadyuvar en las transformaciones y hacerle frente a los enemigos de la democracia. Pero adoptará una posición individual, diputado, por favor, o una posición de corrupción. ¿Qué tendría que hacer? ¿Darnos a conocer a los hechos de corrupción? Lo contrario sería ser cómplice, ¿no? Bueno, en este caso hay que ser muy claros. El que conoce algún hecho de corrupción tiene que denunciarlo en las instancias pertinentes. Caso contrario, por supuesto, podría ser visto como posible complicidad. Y eso para cualquier referente político, para cualquier persona. El que conozca un hecho de corrupción debe denunciarlo en instancias pertinentes. En esta alianza, diputado, ¿usted fue invitado o es parte de Unidad Nacional? Ustedes recordarán que el bloque de unidad se constituyó por Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional, el FRI y otras agrupaciones regionales y nacionales. Después de que se fracturó el bloque de unidad, por supuesto, los que ya estábamos en el bloque de unidad, y por eso la alianza se llama Unidad, quedamos dentro de este bloque y, por supuesto, apoyando la candidatura de Samuel, que creímos en su momento era la más importante y además que podía llevar adelante las transformaciones que habíamos trazado en ese bloque de unidad. Es distinto hablar de la Alianza Unidad que del Partido Unidad Nacional. Y por eso nosotros estamos en la Alianza Unidad, por eso acompañamos a Samuel, no nos separamos, no fracturamos el bloque de unidad que en su momento se constituyó. Bien, ahí la respuesta del señor Reyes, a esta respuesta también del señor Doria Medina. La oposición constructiva, así la llaman algunos asambleístas que ahora va a tener el gobierno, y con quien también hemos hablado sobre este tema, Diego, es con el presidente de la Cámara de Senadores, si va a afectar o no el tema también de la gobernabilidad dentro de la Cámara Alta. Escuchemos lo que decía el presidente de la Cámara de Senadores. Nosotros trabajamos aquí en fase a consensos que hacemos para cada uno de los proyectos de ley que tratamos. Y ahí lo que hemos tenido hasta ahora es una muy buena apertura de todas las fuerzas, no voy a decir solo de unidad, de todas las fuerzas, lo que ha llevado que la gran mayoría de las leyes las aprobemos o por consenso o con 2/3 abundantes para las mismas, ¿no? Espero que eso no cambie, ¿no? Yo creo que los senadores tienen criterio propio, saben y tienen el tiempo suficiente para analizar cuándo una ley es beneficiosa para el país, y creo que el beneficio por el país está por encima de cualquier interés político partidario. Lo demás creo que hay que preguntarle a don Samuel, ¿no? Ver cuál va a ser la actitud. Yo lo que he oído es que ellos seguirían apoyando los aspectos que consideren positivos y rechazarían lo que ven como negativo. Ese trabajo lo hemos venido haciendo, discutiendo cada una de las leyes, las propuestas que elaboran los propios senadores, como las que han venido de otras instancias o de algunas personas de la sociedad que mandan proyectos de ley y que se trabajan en las comisiones, ¿no? Bien, ahí, hablaba también el presidente de la Cámara de Senadores. Lo que se sabe, Diego, es que todavía se está esperando esta reunión de la Alianza Unidad para saber cuál es el rumbo que van a tomar también los asambleístas. Todavía no se tiene una hora de cuándo se llevaría a cabo, sin embargo, los asambleístas están esperando para saber cuál va a ser la posición. Solamente hablan de una oposición constructiva que ahora se viene después de esta ruptura. Sin embargo, todavía falta este alineamiento que se va a tomar desde la cabeza del señor Doria Medina. Justamente en entrevista con varios medios, Samuel Doria Medina decía que mañana tienen previsto un taller que va a arrancar para la bancada de la Alianza Unidad, un taller para que aprendan a fiscalizar.
y cuáles van a ser las líneas de trabajo, cómo se investiga, cómo se fiscaliza. Nos imaginamos que en ese taller, al que no sabemos si irá, por ejemplo, el diputado Reyes u otros y otras, ahí habrá delineamiento de qué va a ocurrir y cuál va a ser el comportamiento de la Alianza Unidad, porque recordemos que la Alianza Unidad, como ayer nos aclaraba el diputado Alarcón, está compuesta por Unidad Nacional, Creemos, que ha dicho que va a continuar apoyando al gobierno, y quienes quedaron de Comunidad Ciudadana, entre ellos el diputado Alarcón. Y en un par de semanas o meses, en todo caso, tendrán que reconfigurar las directivas de ambas cámaras, en las que la Alianza Unidad ocupa las vicepresidencias en senadores y en diputados. Así que será un momento interesante ver cómo se van a construir los acuerdos de acá en adelante. ¿Con qué más te encontraste, Andy? Diego, algo, bueno, que se venía ya hablando sobre el tema del reclutamiento de bolivianos para este conflicto bélico en Rusia. Una comisión llegó hasta La Paz para pedir una reunión con el canciller. Ellos indican de que no han tenido hasta el momento acercamiento con las autoridades y están pidiendo, por favor, que se los atienda, porque son 22 familias que en este momento, incluso el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Santa Cruz ha llegado también con ellos y pidiendo esta reunión. Han enviado una carta y esperan que hoy en la tarde puedan ser recibidos por el canciller para poder hablar sobre todo de cómo se va a trabajar o si se podría enviar a algunos familiares a Rusia para que puedan tener contacto con las personas que han sido reclutadas. Ellos indican que temen por la vida de ellos porque si bien unos ya han entrado en este conflicto bélico y estarían en recuperación, temen de que vuelvan a ser enviados a, obviamente, este conflicto y que puedan perder la vida, ¿no? Los padres están totalmente afligidos y con esta Comisión de Derechos Humanos han llegado hasta La Paz para pedir esta reunión con autoridades del gobierno y que los puedan apoyar. Escuchamos lo que decían al respecto en esta comisión que ha llegado hasta la ciudad de La Paz. Estoy acompañando a los familiares, a una comisión de los familiares que vino de Santa Cruz, toda vez que hasta el momento la Cancillería no se ha puesto en contacto con ellos, con los familiares, pese a que se ha enviado hace bastantes días una solicitud de protección, una solicitud de apoyo, una solicitud de gestión para que puedan los familiares de ellos trasladarse a Bolivia, ¿no? Toda vez que el mismo ministro ha reconocido que hay fallecidos, que hay heridos y que también habría la gente que está todavía con vida. Pero sin embargo, hasta la fecha no se ha podido tener una respuesta positiva, por eso que hemos venido a la Comisión de Constitución, de Trata, Tráfico y Derechos Humanos para que puedan recibir el pedido de los familiares y puedan activar todos los protocolos necesarios, solicitar al señor ministro, ¿no?, que prácticamente tome atención con los ciudadanos bolivianos, porque hasta la fecha no se conoce más nada, ¿no? ¿Cuántos familiares son? Arriba de Santa Cruz, son arriba de 24, 25, pero están apareciendo más. Tuvo un familiar que ir de La Paz, tuvo que ir a Santa Cruz. Hay gente de La Paz también que ha ido, entonces nosotros estamos atendiendo y obviamente con la Comisión de Fiscales a nivel nacional, no solo en Santa Cruz, sino que hay fiscales que han sido autorizados para realizar las investigaciones de trata, tráfico y también de crímenes de lesa humanidad porque han sido llevados con engaños y obviamente los familiares están totalmente desesperados. En su momento ustedes pedían repatriación, ¿se ha consolidado aquello de derechos humanos? Nada, nosotros hemos pedido repatriación pero no tenemos respuesta. Quien hace la repatriación, quien hace es trabajo de la Cancillería. Nosotros seguimos esperando. Hoy a las 3 de la tarde vamos a estar en Cancillería a ver si nos recibe el ministro, ¿no? Y obviamente los familiares, imagínense trasladarse de Santa Cruz. Hay una oficina de la Cancillería en Santa Cruz, pero no han dado respuesta. Entonces nosotros hemos venido a tocar la puerta y a ver si el defensor del pueblo también son bolivianos. Eso de que diga el mismo ministro tienen un contrato que cumplir. No, ellos no son mercenarios, son gente que ha sido llevada con engaño y la familia está desesperada. Por eso es que ha venido una comisión justamente para poder atender
esa solicitud. Bien preocupante, son de 22 personas que han sido reclutadas, los familiares que estarían buscando esta reunión, Diego. Incluso nos decían, ¿no?, de que aquí en La Paz han tenido que ir a Santa Cruz a pedir ayuda también porque hay más casos en Santa Cruz y volver a La Paz y pedir esta reunión. Así que esperan que la respuesta sea rápida por parte de autoridades del gobierno, sobre todo de Cancillería. Bueno, más bien no los gasificaron, diríamos, ¿no? Después de lo que hemos visto en Plaza Murillo. No les avisaron o no estarían gritando mucho tal vez o con cartelitos. Claro, ahí uno se pregunta si realmente nuestras instituciones nos atienden a los ciudadanos o se encargan de otras cosas. Nadie de Cancillería los podía recibir. Está bien, el canciller está de viaje. Él no puede recibirlos, está en Perú. Pero ¿no hay nadie más que los pueda recibir? ¿No se trata de eso la Cancillería? ¿O es que tampoco, como no hay embajadores, tampoco hay la persona encargada para ver ese tipo de situaciones? ¿Qué te digo? El tilo ya no alcanza a veces y la luna llena cada vez parece más recurrente, con lo que uno empieza a perder la cabeza y a tener menos paciencia. ¿Hay una buena, Andy, o no? Bueno, no sé si buena o no, pero a ver. por lo menos cuando hablábamos con el presidente de la Cámara de Senado, Diego, él nos decía de que mañana podría tratarse el presupuesto general del Estado reformulado en la Cámara Alta. Estamos, bueno, él dijo que en la comisión todavía no ha enviado un informe, pero que hasta las 6 de la tarde se tiene previsto de que ya haya una conclusión y que este pueda ser remitido a la Cámara Alta. Mañana van a sesionar ellos y se tiene, bueno, como primera instancia, tratar el presupuesto general del Estado. Por lo menos eso lo dijo el presidente de la Cámara de Senadores y a las 11:30 estarían ellos ya debatiendo, siempre y cuando la comisión envíe este informe hasta las 6 de la tarde de hoy. Así que está todavía a la espera, por eso decía, no sé si buena o mala, pero por lo menos ya está en la lista en cuanto al trabajo que vayan a realizar. Y bueno, hablando de los embajadores, también de lo que decías, Diego, también hablaba sobre aquello el presidente de la Cámara de Senadores y dijo que todavía no ha llegado una lista de los perfiles, así que están todavía a la espera. Así que habrá que agilizar también ese trámite porque, como lo decías, ¿no?, hay varias personas que necesitan del apoyo. En este caso, es importante realizar los trabajos para las personas que se encuentran en el exterior, que son bolivianos, que son nuestros hermanos que están radicando en otros países. Así es. Gracias, Andy. ¿Esito sería? ¿Esa fue la yapita? Ya, la yapita buena te voy a dar porque va a ocurrir mañana. Una buena noticia. Vamos. Acá tengo un dato de que, bueno, la alcaldía está realizando a cabo con el Cementerio General de La Paz Memorias Paceñas, un recorrido que se va a hacer en el cementerio, así que la población puede asistir mañana desde las 6 de la tarde con 30 minutos, va a poder realizar este recorrido que se va a realizar en el Cementerio General, vinculados, dice, a la Memoria Cultural de La Paz, entre ellos Ana Paredes, Jaime Sáenz, Rosa Ríos, Víctor Vizcarra, Manuel Elías, Luis Paiva también, así que mañana será esto, así que alístense a todas las personas que quieran conocer un poquito más de las memorias paceñas en el Cementerio General. Qué linda invitación, mañana en la noche. Para dedicarse un poquito. Sí, para desconectarse un poco, ¿no? Gracias, Andy, como siempre, un fuerte abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, Diego, con más información. Ahí estaba nuestra compañera Andrea Taboada.